Bienvenidos a nuestras clases virtuales. Soy la profesora Mirta Marina Mostacero Alvarado. El día de hoy trabajaremos el área de comunicación. Es la clase 24, fecha jueves 25 de junio del 2020. Propósito de la sesión. Emplea algunas figuras retóricas, personificaciones y adjetivaciones para caracterizar personas, personajes y escenarios o para elaborar patrones rítmicos con el fin de expresar experiencias y emociones en el campo de la ficción. Cuento de ciencia ficción es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. El cuento de ciencia ficción. Un cuento de ciencia ficción es una historia breve con sus situaciones y elementos improbables en la realidad, pero posibles mediante el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Se desarrollan muchas veces en el futuro y suelen ocurrir tanto en la Tierra como en otros planetas o en el espacio. Estructura. Todo cuento de ciencia ficción tiene la estructura de un texto narrativo. Por lo tanto, el cuento de ciencia ficción tiene introducción, desarrollo y desenlace. Introducción, inicio o planteamiento. Es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes y sus propósitos. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. Desarrollo, nudo o medio. Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Allí toman forma y se suceden los hechos más importantes. Desenlace, final o fin. Es la parte donde se suele dar el clímax y la solución al problema, y donde finaliza la narración. Características del cuento de ciencia ficción. Primero, existencia de tecnologías ficticias o aún por desarrollar. En los cuentos de ciencia ficción suelen existir tecnologías como la máquina del tiempo que son ficticias o que aún no se han inventado. 2. Mayor impacto en menos páginas. Debe centrarse en una acción fundamental que debe realizar el personaje, si lo hay, brindando todos los elementos necesarios de ambientación y atmósfera. 3. Un patrón de verosimilitud. La trama se centra en algún elemento científico, biológico o físico, con mayor relevancia en la historia planteada que en la realidad. 4. Presencia de personajes ficticios o aún no existentes. El personaje de un cuento puede ser cualquiera que se adapte a los lineamientos de la ciencia ficción. Un ser extraterrestre, un robot o computadora, un animal con capacidades de interacción, etc. 5. Entornos futuros, espaciales o ficticios. La ciencia ficción ha jugado con las galaxias, los planetas y las dimensiones. Sin embargo, la construcción y significancia de estos elementos para el lector pueden ser muy complejos para la longitud de un cuento. 6. Sustento científico mínimo. Todo cuento de ciencia ficción que quiere exponer un universo novedoso debe estar capacitado para hacer investigaciones previas que le permitan sumar ciertos fenómenos a su narración. Y finalmente, séptima característica, capacidad didáctica y reflexiva. Los relatos de ciencia ficción del siglo XX han sido considerados premonitorios en cuanto al tratamiento del futuro que hicieron en aquel entonces. La ciencia ficción permite entonces brindar una mirada al pasado, al contexto histórico en el que el relato fue creado, al futuro que coincide dentro de sus historias y a la realidad que se vive actualmente. Muy bien, hemos escuchado las 7 características de todo cuento de ciencia ficción. Esto quiere decir que cuando se te pida crear un cuento de ciencia ficción, tienes que tener en cuenta cada una de estas características.
Por lo tanto, la ciencia ficción es un derivado de la literatura fantástica que parte de ideas científicas para narrar historias entre sociedades futuras o presentes alternas. El relato se construye a partir del desarrollo científico y tecnológico. Debe poseer ideas innovadoras con respecto a lo que ya existe. Elementos que puedes incluir en tu cuento: exploración y colonización del espacio exterior, robots e inteligencias sintéticas, vida extraterrestre, viajes en el tiempo, viaje por el espacio interestelar y el espacio intergaláctico, clonación y manipulación genética, futuro apocalíptico, futuro utópico y también sinóptico, mundo controlado por ordenadores y tecnología en general, una red que conecta a todo el mundo y personas como Internet, seres humanos con anomalías físicas, etc. Muy bien, te he presentado cualquiera de estos elementos que pueden ser tomados como base para la estructura, ¿verdad?, que va a formar parte de tu cuento. Muy bien, digo tu cuento porque a continuación les voy a leer el cuento de ciencia ficción titulado Carlos y el viaje a Astundur. Muy bien, miren qué interesante esta imagen, ¿no? Realmente es un cuento de ciencia ficción. Esta es la historia de un piloto de cohetes, Carlos, que amaba su trabajo. Le encantaba salir al espacio exterior y pasar horas observando la Tierra y las estrellas. Uno de esos días de viaje, su visión fue interrumpida por una mano verduzca y un rostro largo con enormes ojos oscuros. Carlos saltó del susto y sus copilotos le preguntaron qué había pasado. A Carlos le dio vergüenza confesar lo que había visto. Ni siquiera estaba seguro de qué era lo que había visto, así que no dijo nada más. Pasado un rato se armó de valor y volvió a asomarse a la ventana. No vio nada. Siguió con sus tareas rutinarias dentro de la nave, hasta que se olvidó de lo ocurrido y de nuevo volvió a su tarea favorita, contemplar el paisaje por la ventanilla. Mientras observaba el espacio, vio de nuevo a la figura, pero esta vez no sintió tanto temor, sino curiosidad. Observó con atención los largos dedos de la criatura, que más bien era pequeña, y que usaba una especie de traje ajustado de color verde que le cubría desde los pies a la cabeza. Tenía una cara pálida y estaba descubierta, por lo que sus grandes ojos negros destacaban aún más. En el torso llevaba una especie de cadena muy larga que lo sujetaba a lo que parecía ser su nave. Pero a Carlos le llamaba la atención la expresión de sorpresa curiosa que podía distinguir en el rostro del ser, que para su sorpresa le hizo señas con sus manos, señas que no entendió. Sin embargo, sin que nadie más lo notara, se las ingenió para salir de la nave y de ver de cerca a ese personaje. Cuando estuvo frente a él, le saludó con un lentísimo «Hola», a lo que el personaje respondió con una sorpresiva naturalidad. «Hola, ¿qué tal? Soy Erika Spiegling. Llevo tiempo observándote y me gustaría que fuéramos amigos». «¿Cómo es que entiendes mi lengua y la hablas?», preguntó un sorprendido Carlos. Larga historia que se resume en: he tenido muchos amigos humanos. ¿Quieres ver algo asombroso? He notado que admiras el espacio exterior. ¡Claro!, respondió Carlos sin dudar, aunque enseguida notó que no tenía ni idea de lo que eso podía significar. Erika lo tomó de un brazo y lo llevó hasta lo que parecía ser una nave espacial. No tenía propulsores ni nada. Era como si flotara y se deslizara en el éter al mismo tiempo. En el interior de la nave había mucha luz y un espacio tan amplio que era imposible pensar que estaban dentro de una nave. De hecho, no había cables, botones o palancas a la vista. Erika le indicó que podía sentarse y solo cuando lo hizo pudo notar que la realidad frente a él cambiaba. De la nada
surgió una especie de gran pantalla con un mapa con símbolos e imágenes que nunca había visto. De forma automática salió un cinturón de energía que lo obligó a sentarse derecho y que se sellaba en su cintura. «No te asustes», se apresuró a decir Eirika, al ver la reacción de Carlos. «Nuestros sistemas de seguridad con humanos son muy similares a los que los humanos usan. En unos segundos estaremos en la estrella K2G56. ¿Segundos?», alcanzó a decir Carlos, antes de sentir un fuerte vértigo y notar un leve movimiento en la nave. En ese momento se desactivó el cinturón y Eirika lo condujo de nuevo a la puerta, pero al abrirla no podía creer lo que veía. Era todo luz. Frente a él se levantaban enormes torres de luz incandescente y flotaban burbujas dentro de las cuales parecía haber criaturas diminutas que lo observaban. «Bienvenido a K2G56», le explicó Eirika. «Es una estrella que sirve de estación de recarga de energía para nuestras naves y para muchos organismos del universo. La cascada del fondo es excelente para aliviar las tensiones de un viaje turbulento. ¿Quieres comer algo? ¿Coméis?». «Claro. ¿Cómo crees que obtenemos energía?». «Espero que hayan perfeccionado las pizzas. Mi último amigo humano sugirió algunos cambios en la salsa. Esperemos que te guste». Carlos no lo podía creer. Otros astronautas antes que él habían visto esto y nadie lo sabía. Estaba en una especie de estación de servicio espacial universal y, de paso, comería pizza. Después de comer vorazmente la mejor pizza napolitana que había probado, le escuchó decir a Eirika: «Astúnduru». «¿Astúnduru?», preguntó Carlos. «Son las palabras mágicas de nuestro sistema. La usamos para honrar a quien ha cumplido su función y nos ha beneficiado al hacerlo». «Ah, ya. Es como decir gracias». «Sí, es como el gracias de los humanos. Hablando de humanos, creo que debemos regresar antes de que noten tu ausencia». «¿Notar mi ausencia?». «Claro que lo hicieron. Ya hace mucho que salí de mi nave». Y no había terminado la frase cuando se vio otra vez frente a la ventanilla de su nave. Sintió un leve dolor de cabeza y tuvo que enderezarse porque se había liberado del cinturón. Al hacerlo, notó que tenía un papel en su mano y escuchó que al fondo el teniente Rush le increpaba: «Carlos, ya has visto suficiente esa ventana. Vente, que necesitamos que hagas algo». Al responder que ya iría, observó el papel. Era una nota que decía: «Astúnduru». Fin. ¿Les gustó el cuento de ciencia ficción? A mí me encantó, ¿verdad? Hemos podido apreciar allí las 7 características que les mencioné en un principio, ¿verdad? Entonces, veamos lo que viene a continuación. Actividad para quinto y sexto grado. Escribe un cuento de ciencia ficción en donde plasmes toda tu creatividad. Para hacerlo, sigue el formato. Este formato se encuentra en el libro de quinto grado, así que los niños que tienen el libro en quinto grado pueden realizarlo en su libro. ¿Ya? Lo van a realizar en su libro, pero los niños que no tuvieran en quinto grado, y obviamente sexto no tiene este tema, lo va a realizar también en su cuaderno. Muy bien. Lee el poema que escribiste o que creaste en tu libro del área para recordar el tema, ¿no? Luego completa el siguiente esquema. Mi cuento de ciencia ficción. Tipo de texto: narrativo. El público a quien va dirigido, tienes que completarlo. El propósito de tu cuento, escríbelo. El lenguaje, ¿vas a usar el lenguaje formal o informal? ¿Quién será el personaje principal? ¿Dónde ocurrirán las acciones? ¿Cómo serán los lugares? Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos, aquí ya empezó
¿verdad?, la planificación de su cuento de ciencia ficción. Por lo tanto, lo que tendrán que hacer es completar. Indica las características de tu personaje a partir del siguiente esquema. El personaje principal se llama ¿cómo es físicamente? Redacta. ¿Cómo es su carácter? Redacta. Escribe la idea principal para cada momento de tu cuento de ciencia ficción. Muy bien, ya conocemos que todo texto narrativo tiene en su estructura inicio, nudo, desenlace. Pues bien, organiza y escribe la idea principal para cada momento. Aquí no tienes que escribir todo el cuento, solamente la idea principal, porque estás organizando tu cuento, ¿verdad? Muy bien. Inicio, cómo va a iniciar la historia. Nudo, cuál será el problema. Y desenlace, cómo termina la historia. Vuelve a leer las ideas anotadas y organiza tu texto. Toma en cuenta su estructura, inicio, nudo y desenlace. Luego crea el título para tu cuento. Recuerda que debe ser original y llamativo. Lo puedes escribir aquí. Elabora. Revisa conmigo en la sección Corrige los indicadores de evaluación que debes tener en cuenta para redactar tu texto. Luego redacta tu cuento de ciencia ficción, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, aquí yo ya te voy a dar los indicadores que tienen que, tu cuento tiene que regirse a las características que presenta todo cuento de ciencia ficción. 2. Tiene que tener la estructura de un texto narrativo. Esto es inicio, nudo y desenlace, ¿no? Y en la primera parte, antes del inicio, tiene que ir el título del cuento. Puedes utilizar siempre la coma y el punto y coma en sucesiones para dar idea de impacto. Además, emplea un vocabulario específico para crear la atmósfera de ciencia ficción en tu cuento. Por ejemplo, Enfadator comenzó a moverse, se estiró cuanto pudo, haciéndose más grande, extendió 2 enormes brazos y levantó la cara para mirar al provocador. Muy bien. Utiliza conectores de secuencia para dar continuidad a los hechos, emplea recursos gramaticales como los sustantivos, adjetivos, determinantes, ¿no?, y ortográficos como la tilde diacrítica, comas, puntos, mayúsculas, pertinentes para que tu cuento sea claro. Muy bien, aquí redactarás el nudo, el desenlace. El cuento de ciencia ficción debe estar relacionado a la vida extraterrestre o a la tecnología, ¿verdad? O a cualquiera también de los elementos que yo te presenté. Corrige. Revisa si tu cuento guarda relación entre el contenido y lo planificado. Verifica si el texto cumple con el propósito planteado. Revisa si has utilizado conectores de secuencia. Verifica que no haya ideas sueltas o que se alejen del tema. Intercambia tu trabajo con el de un compañero para que lo revise, si así lo deseas. O puede ser también que intercambies o que presentes tu trabajo a tu hermano mayor, a papá o a mamá, si lo tienes cerca. Corrige el texto y reflexiona sobre su elaboración con la siguiente ficha de evaluación. Muy bien, una vez que ya tú has llegado hasta este punto, ¿verdad? Has terminado, has verificado que no hay ideas sueltas, has revisado si hay conectores de secuencia, si tu texto cumple con el propósito planteado, ¿verdad? Si se entiende correctamente el nudo y el desenlace, si tu título es interesante o no. Entonces, ahora viene tu ficha de evaluación. ¿El cuento de ciencia ficción tiene inicio, nudo y desenlace? Pues lo marcas. ¿El cuento está ambientado en el futuro y tiene elementos de tecnología? Marcas la alternativa que tú creas correcta. ¿Se ha empleado un vocabulario específico para darle la atmósfera de ciencia ficción? Marcas tú. ¿Y se han utilizado de forma adecuada la coma, el punto y el punto y coma? Pues marcas tú, ¿verdad?, el que tú desees. Ahora sí, recuerda que todo esto ha sido solamente un borrador, ¿verdad? Ahora vamos a ver.
Actividad. Una vez que tu cuento haya sido revisado y corregido, ¿verdad? Lo has revisado y lo has corregido. Al corregir, quiere decir que has vuelto a escribir este cuento de tal manera que ya no haya, ¿verdad?, ausencia del propósito de tu texto, que tu texto presente la estructura correcta, título, inicio, nudo, desenlace, que presente las características mencionadas, que son 7, y por supuesto que hayas empleado los elementos que se te solicitan para que pueda considerarse un cuento de ciencia ficción. Entonces, ahora puedes publicarlo a modo de revista virtual. Solicita la ayuda de tus padres. Pasos. Primero, ingresa a YouTube y observa el video El sueño de un robot. Observa las características que debe tener un cuento de ciencia ficción, ¿verdad? Y aquí, al terminar este video, El sueño de un robot, revisa tu texto. Revisa tu texto para que puedas verificar si cumple con las condiciones. Otra vez, después de haber observado un video, ¿verdad?, de otro cuento, de este cuento que te presento, El sueño de un robot. Entonces, analiza si tu texto, ¿verdad?, está completo o debes agregar algo más. Segundo, tipea tu cuento y guárdalo como archivo PDF. Aquí me gustaría que le agregues al inicio un dibujo, al nudo otro dibujo y al desenlace otro dibujo. Entonces son 3 dibujos. Segundo, tipea tu cuento y guárdalo como archivo PDF. 3. Envíalo a mi correo. 4. Luego ingresa a la página web de Calameo, www.calameo.com. 5. Crea una cuenta gratis. 6. Sube tu cuento en formato PDF. Pero antes de subir tu cuento, cuando crees esa cuenta gratis, tienes que realizarlo con el apoyo de tu mamá o de tu papá, ¿verdad? Porque solo no puedes hacer esta cuenta. Entonces, crea una cuenta gratis con el apoyo de mamá o papá. 6. Una vez que has creado tu cuenta gratis, subes tu cuento en formato PDF y listo. Tendrás tu texto en formato de revista. Interesante, ¿verdad? 7. Este trabajo será para el día 3 de julio. Tendrás la oportunidad de enviarlo durante el día. Quiere decir que este trabajo, ¿verdad?, este trabajo completo, ¿verdad?, ya tipiado, guardado como archivo PDF, ¿verdad?, que me has enviado a mi correo, también vas a enviarlo porque has creado una cuenta gratis en www.calameo.com, y al subir tu cuento en formato PDF vas a ver tu cuento como una revista, ¿verdad? Y luego voy a preguntarte qué te ha parecido. En fin, una serie de preguntas que no te las voy a decir ahora, pero voy a evaluar tu avance en la creación literaria y en la escritura de textos en tu lengua materna a través de la creación de este cuento de ciencia ficción. Entonces, ¿para cuándo es? Para el 3 de julio, ¿verdad? Y te recalco que tienes la oportunidad de enviarlo durante todo el día. Obviamente que no pase de las 12 de la medianoche, porque ya será 4 de julio y no te calificaré con la nota que tú te mereces, ¿verdad? Pero no me preocupo porque sé que tú eres responsable. Muy bien. Queridos niños y queridas niñas, la clase de comunicación ha terminado. En ella hemos aprendido a escribir,
el cuento de ciencia ficción. Estoy muy segura que han trabajado y si un punto no les quedó claro, no se preocupen porque pueden volver a revisar el video las veces que lo necesiten. Solo recuerden, mis niños, escribir con orden y limpieza en su libro. No olvides realizar la metacognición. Su libro, en el caso pues de los niños que tengan libro, pero los niños de 5º grado y los niños de 6º grado que no tienen este libro, tienen que trabajar, ¿verdad? Tienen que trabajar el borrador tal cual están en los cuadros que les he presentado. Una vez que han finalizado todos sus cuadros, el borrador se va a transcribir, obviamente, ya saben cómo, ¿verdad? Van a tener que tipear, etcétera, etcétera. No olvides realizar la metacognición y clase dada es clase estudiada. Por supuesto, repasa qué es un cuento de ciencia ficción, repasa cuál es la estructura, repasa algunas características y bueno, si deseas, puedes investigar un poco más sobre el cuento de ciencia ficción. La metacognición es tu autoevaluación. Aquí reflexionarás sobre tu proceso de aprendizaje. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo hice? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé? Son preguntas que te vas a realizar y tú mismo te lo vas a responder. Mis niñas, mis niños, gracias.